Los saludo entonces nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Un gusto de estar con ustedes otra vez. Hoy día vamos a realizar la tercera sesión ya de este cuarto módulo. Vamos a ver algunos elementos constitutivos para la evaluación de los perfiles de egreso, de modo que ya vayamos visualizando qué elementos tenemos que considerar para evaluar los perfiles, con algunos elementos que alguna vez seguramente ustedes tuvieron que trabajar al interior de las carreras o que de alguna manera han visualizado los procesos de diseño, de rediseño, pero vamos a darle un pequeño ordenamiento de modo que ya la próxima clase y las que vienen hasta que terminemos podemos darle una estructura y levantar algunas categorías de evaluación. Y luego ustedes levantar una metodología de acuerdo a las dinámicas institucionales y a la cultura institucional. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando un poquitito, en las sesiones en que hemos estado conversando, en la primera sesión vimos algunos alcances respecto a las nuevas exigencias y requerimientos, hacia dónde está evolucionando el sistema de aseguramiento de la calidad para efectos de carreras y programas de pregrado, profesionales o técnicas. Y luego en la segunda sesión vimos criterios propiamente tales, más o menos qué es lo que se evalúa y por qué el perfil de egreso y el plan de estudio constituye un eje fundamental para la toma de decisiones y por lo tanto un eje sobre el cual se determina el nivel o el grado de cumplimiento de la globalidad de los criterios, porque todas las decisiones que se van tomando, decisiones presupuestarias, decisiones de infraestructura, en fin, se toman en la medida en que esto contribuye al cumplimiento del perfil de egreso. Por lo tanto, efectivamente, tanto el perfil de egreso como el plan de estudio son dos elementos fundamentales a la hora de dar cuenta de la calidad del proceso formativo y finalmente, si es que se someten a acreditación, es un elemento fundamental a considerar en los procesos de evaluación de la calidad a través de los procesos de acreditación, ¿sí? Incluso de acreditación institucional, no solo de carrera. Y como les comentaba la vez pasada, ya la CNA ha abierto a la consulta pública los criterios y estándares en el caso de ustedes, de los institucionales y de CFT, por lo tanto hay que estar atentos a qué es lo que está ahí involucrado respecto a los perfiles de egreso y los planes de estudio también. De modo que ustedes puedan instalar una metodología que también aporte a la observación, a la vigilancia y a la evaluación de los perfiles de egreso y los planes de estudio también a nivel institucional, no solo los de carrera. Y de hecho entiendo que la acreditación institucional está mucho más cercana para ustedes que las propias carreras. Como no son carreras obligatorias, eso viene después, está más cerquita la acreditación institucional. Así que espero que conversemos hoy día, recuerden que esto es un diálogo, conversemos hoy día respecto a estos elementos y tratemos de dejar unos 45 minutos para un ejercicio que en conjunto con lo que completaron la sesión pasada, vamos a ir examinando, vamos a ir precipitando en una especie de diagnóstico que será el punto de partida para la metodología. Ya ustedes completaron o están a puertas de completar una pequeña ficha de la carrera, por eso se organizaban los grupos por carrera ahora, de manera que nos concentremos en los grupos en cuáles son aquellos elementos característicos de la carrera, ¿sí? Y hoy día, teniendo esa información a la vista, y ojalá la próxima sesión esté absolutamente completa esa ficha, hoy día vamos a hacer un segundo ejercicio que está en una pauta que estaba ahí en plataforma, una pauta de cotejo para evaluaciones de perfiles de egreso, con la idea de ir pesquisando si a nivel de carrera existe la instalación de ciertas condiciones institucionales para ir mirando algunos elementos del perfil de egreso y por lo tanto poder evaluarlos, ¿ya? Entonces, es una especie de autoevaluación. ¿Tenemos o no tenemos tal cosa? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Sí? Y ahí quisiera que se contestara de la manera más honesta posible, porque es un ejercicio y nos va a servir para luego poner ciertos focos de atención en algunas cosas que vamos a tener que
relevar o vamos a tener que atender en una eventual metodología al final de este ejercicio, al final de este módulo, ¿ya? Entonces hoy día les comparto pantalla, tal como lo hicimos la otra vez. Voy a hacer algunas pausas y en esas pausas ustedes podrán comentar, reflexionar y preguntar derechamente algunas cosas que vayamos viendo, o también aprovechar esa pausa para revisar el chat, ¿sí? Entonces, en esta sesión número 3, estamos en la mitad de este módulo, vamos a ver algunos elementos constitutivos, como les contaba, de los perfiles de egreso, especialmente en lo que dice relación con la pertinencia, la relevancia y la efectividad del proceso formativo. Esto porque esos tres elementos son criterios de aseguramiento de la calidad, son criterios que se evalúan en los procesos de acreditación, y son criterios generales de evaluación de estos perfiles de egreso, globales. Entonces, primero vamos a ver algunos elementos y después vamos a dar algunas ideas y conversar algunas ideas de cómo visualizamos la pertinencia, la relevancia, la consistencia interna y externa de estos perfiles de egreso como punto de partida, considerando también el modelo educativo institucional y las directrices o requerimientos del sistema. Tenemos que ir mirando y poniendo foco en distintos lugares. Primero, acerquémonos a una pequeña conceptualización para que compartamos con todos una idea común de lo que vamos a entender, de acuerdo a la CNA, lo que vamos a entender por perfiles de egreso y por planes de estudio. En el primer caso, dicho coloquialmente, el perfil de egreso es una promesa, lo conversábamos la vez pasada. Es la promesa que la institución le hace, o la carrera, le hace a nuestros estudiantes, en el sentido de que ahí están explícitas las competencias y actitudes que este estudiante va a lograr internalizar cuando se titule y cuando ya no esté en nuestra institución. Y por esa situación constituye entonces el marco de referencia para la aplicación del resto de los criterios de acreditación. Es decir, el perfil de egreso es la columna vertebral de el aseguramiento de la calidad y de la eficiencia o no eficiencia de los procesos formativos. Hacia allí hay que apuntar todos los esfuerzos. Y el plan de estudio, que tiene que ser coherente con este perfil de egreso, es la organización, es la estructura de todas las actividades, de todos los procesos que vamos a llevar a cabo, con tiempos ordenados en el itinerario formativo, y que van a apuntar a la consecución o al logro o al cumplimiento de este perfil de egreso. Por lo general se organizan, además de que tiene que apuntar al perfil de egreso, se organizan en áreas de formación. La malla curricular es la representación gráfica de este plan de estudio, no es lo mismo, plan de estudio no es lo mismo que malla es la representación gráfica. Y además los planes de estudio también contemplan en general programas de asignaturas establecidas de acuerdo al modelo por semestres o anuales. ¿Sí? Entonces es una especie de ordenamiento respecto a las actividades curriculares para llevar adelante el proceso formativo conducente al logro del perfil de egreso. Así que estos dos elementos tienen que conversar, tienen que estar alineados, ¿sí? No puede haber un plan de estudio que en realidad no responde o no está orientado a lo que el perfil de egreso pretende establecer para un egresado, para un titulado, ¿sí? Entonces, necesariamente tienen que estar en perfecta coherencia. Dicho esto, vemos que si todo apunta hacia el perfil de egreso, vemos que hay un desagregado, ¿sí? El perfil de egreso es una declaración que no es más que un párrafo, ¿verdad? Que sintetiza el horizonte, el fin último, la promesa formativa, ¿sí? Y como comentábamos recién, todas las decisiones académicas que se toman en una unidad y que toma la institución debiesen estar determinadas por este perfil de egreso. ¿A qué le damos prioridad? ¿Hacia dónde se dirigen los recursos? Hacia el perfil de egreso.
¿Voy a hacer un gimnasio multipropósito o voy a hacer para una carrera, por ejemplo, deportiva, para una carrera de educación física, por ejemplo, voy a hacer un gimnasio multipropósito o voy a hacer una cancha de patinaje? Bueno, voy a construir aquello que mejor contribuye al cumplimiento del perfil de egreso. Entonces, esa decisión debiese estar determinada por el perfil de egreso. Así que todas las decisiones apuntan hacia allá. Por eso la pirámide, ¿no? Y el perfil de egreso está, como todos sabemos, está determinado o está explicitado en función de ciertas competencias, que según distintos modelos educativos o proyectos educativos en las distintas instituciones tienen esquemas propios, tienen áreas formativas organizadas también, que organizan estas competencias que están definidas por modelos, ¿sí? Entonces tenemos un grupo de competencias que ya vamos a ver cómo están para el IPE, que están mirando este perfil de egreso, que contribuyen y abordan de manera completa el perfil de egreso, y estas competencias se ordenan en áreas formativas, ¿ya? Y a su vez, debajo de estas áreas formativas se despliegan todas las actividades curriculares o asignaturas. En algunos modelos se llaman asignaturas, en algunos otros modelos se llaman actividades curriculares. Por lo general, los criterios hablan de que estas actividades curriculares o asignaturas deben tener un componente tanto práctico como teórico, por ejemplo. Deben tener un peso relativo que sea coherente con el área formativa, con las competencias que hay que desarrollar y, por cierto, con un perfil de egreso. Y tienen que estar bien graduadas a lo largo y ancho de todo el plan de estudio. No podemos tener concentradas muchas asignaturas en el primer y segundo semestre. Y también tienen que ser de una complejidad bastante menor en los primeros semestres que en los últimos, por razones obvias, ¿verdad? Entonces, marca una secuencialidad de la profundidad y cobertura de los aprendizajes importante. A eso le llamamos diseño curricular o le llamamos armonización curricular, ¿ya? Y al final, pero no menos importante, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y también las estrategias evaluativas. Para armar nuestro plan de estudio conducente a nuestro perfil de egreso, no solo las asignaturas, las áreas formativas, las competencias tienen que ser coherentes con este perfil, sino que también una buena selección de estrategias de enseñanza-aprendizaje y cómo las vamos a evaluar. Porque si no garantizamos aquello, en el momento en que estamos implementando el plan de estudio, incluso en el momento en que estamos diseñando el plan de estudio, ¿verdad? Lo que vamos a recoger allí es información respecto de lo que está ocurriendo con los procesos de enseñanza-aprendizaje que no necesariamente nos va a reportar la realidad de lo que está sucediendo con el cumplimiento de estas mismas competencias. Por ende, la selección que hagamos de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los instrumentos, estrategias evaluativas es muy Ministra, importante. proyecto de construcción también el proceso constructivo sustentable y la aplicación de diferentes tipos de materiales y tecnologías actuales y aprovechamiento y uso eficiente de equipos maquinarios. Hay un audio que está abierto. Sustentable y de eficiencia que apunta al mejoramiento. De las competencias hacia abajo, organiza lo que llamamos entonces plan de estudio y por lo general se organiza en ciclos formativos, ¿sí? ¿Cuáles son las definiciones institucionales? ¿Cuáles son las definiciones de Instituto Profesional Los Lagos respecto al modelo educativo? Ningún perfil de egreso, ningún plan de estudio puede ignorar lineamientos institucionales que están en el marco del modelo educativo, como también otros referentes. Pero es muy importante qué es lo que entiende la institución respecto a los procesos formativos y en qué está basado. En el caso de ustedes, examinando el documento que está en la web, entiendo que eso se está reformando, se está reformulando, pero en este minuto se vinieron los pares evaluadores, eso es lo que van a examinar, eso es lo que está diciendo. Vemos que el modelo educativo tiene 4 características fundamentales en este minuto, ustedes, ¿sí? Que están hoy día funcionando, están vigentes. Primero, que el quehacer de ustedes, el quehacer formativo, está basado o tiene un enfoque basado en competencias, ¿sí? Que es distinto
a que esté por competencia. Es distinto el enfoque curricular, el que esté orientado, el que esté basado en competencia o el que esté por competencia. En segundo lugar, eso toma eso determina. Estamos listos, terminamos un poquito antes hoy día, pero es lo que tenía planificado. Tía, parece que tiene abierto el micrófono. Sí, les ruego apagar los audios. Eso, los micrófonos, gracias. En segundo lugar, declara este documento de modo educativo que la opción del IP Los Lagos es aprendizaje integrado. Ya es una definición respecto a lo que entiende por aprendizaje integrado. ¿Sí? El recoger desde la praxis, el aprender haciendo, hay una serie de elementos que están incorporados aquí. ¿Y por qué es importante detenerse también ahí? Porque luego cuando ustedes evalúan los aprendizajes, tercero, que está centrado en el estudiante, eso la verdad es que es casi una declaración transversal en todas las instituciones, está centrado en las necesidades de los estudiantes, en la atención del estudiante, a preocuparse de su proceso formativo. Entonces ahí también hay ciertas cosas que van a gatillar algunas formas en cómo nosotros estamos planteando el plan de estudio y cómo lo vamos a evaluar después. Y por último, está centrado en los procesos y productos de aprendizaje, es decir, lo que ustedes declaran como el saber hacer. Entonces, esos 4 elementos son muy importantes a la hora de considerar ciertas variables para la evaluación de los perfiles y del plan de estudio. Ahora bien, también la institución, estamos haciendo un repaso porque esto seguramente lo manejan súper bien ustedes, pero es para darle un contexto general a lo que vamos a ir revisando. También ustedes conciben en su institución una definición de perfil de ingreso. ¿eh? Es decir, el perfil de egreso está concebido como un conjunto de rasgos que caracterizan a sus egresados, ¿sí? Y están expresados en competencias, y ahí es donde entramos el término basado en competencias, ¿ya? Y estas competencias están organizadas en distintas áreas de dominio para la acción profesional, O sea, está absolutamente dirigido a la posibilidad de que los egresados se desempeñen adecuadamente en el campo profesional, en el campo laboral, ¿sí? Con cierta expertise, con cierta cobertura, con ciertas características que lo hagan poseedor de ciertos dominios para poder desempeñarse correctamente en ese ámbito profesional en particular, permitiendo, dice, verificar la consistencia y validez del currículum que apunta hacia dimensiones social, valórica y profesional. O sea, además, ustedes entienden el perfil de egreso como una promesa que involucra estos 3 elementos, no solo el profesional, sino que también el social y el valórico. Y a la hora de evaluar si estamos cumpliendo o no, las categorías, los instrumentos, las actividades curriculares, el tipo de desempeño que vamos a tener que monitorear de nuestros estudiantes también tienen que mostrar evidencia suficiente respecto a al grado de desarrollo de competencias en el ámbito social y valor. Ustedes lo declaran, ¿sí? Ahora, eso es como entendemos el perfil profesional. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que dice el perfil profesional común a todas las carreras en vuestra institución? Dice, y esto es común para todas las carreras. ¿Qué es lo que cambia en cada una de las carreras? La especificidad de la naturaleza profesional, ¿sí? Pero para todas debiese tener estos elementos como mínimo. Los profesionales y técnicos egresados del Instituto Profesional Los Lagos poseen una formación integral y competencias técnicas disciplinares, personales y sociales. Eso va absolutamente alineado con lo que acabamos de decir, que lo habilitan para desempeñarse de manera eficaz en los diferentes, ahí hay una L que está de más, en los diferentes ámbitos del mundo laboral, con altos niveles de responsabilidad y compromiso social. Es decir,
profesionales eficaces y ciudadanos comprometidos. Esto mismo para cada una de las carreras, entonces, debiesen contener todos estos elementos para ser consistentes con el modelo institucional. Entonces, si yo fuera para evaluador, lo primero que voy a ver es que el perfil de egreso de la carrera tenga como mínimo estos elementos. Y otros elementos más. ¿Cuáles son esos otros elementos más? Aquellos específicos de la profesión, específicos de la carrera que estamos evaluando, ¿verdad? Entonces es un primer nivel en donde nosotros nos acercamos a evaluar el perfil. Me equivoqué la fecha. Sigue abierto un micrófono. Gracias. ¿Cuáles son los componentes del perfil de egreso institucional entonces? ¿Se acuerdan de la pirámide? Bueno, ¿cuáles son las competencias en donde está desagregado y cuáles son los planes de formación? Profesora, me disculpa un segundo. Pía Moyano, ¿podría cerrar tu micrófono? O quien esté de administrador del grupo, por favor, que le cierre el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto a los componentes, entonces, esta promesa, este párrafo que tiene los elementos que acabamos de conversar como mínimo para ser coherentes con el modelo institucional, está organizado según este mismo modelo en vuestra institución en competencias. Competencias básicas, competencias genéricas o transversales y competencias específicas. Por lo tanto, yo podría decir, para revisar la coherencia que existe entre los perfiles de egreso de las distintas carreras, un primer acercamiento, un primer elemento que uno puede observar para evaluar es este grado de correspondencia que existe entre las competencias que están en mi carrera, que se supone que voy a desarrollar, y aquellas competencias que por modelo ya están previamente decididas, previamente establecidas. Entonces, dicho de otro modo, ninguna carrera debiera faltarle un grupo de competencias básicas, un grupo de competencias genéricas o transversales y un grupo de competencias específicas. Si el modelo cambia más adelante, porque se actualiza, porque ustedes están en otra etapa estratégica, institucional, y las categorías son otras, el grupo de competencias son otras, pues bueno, las carreras van a tener que readecuar sus planes de estudio de acuerdo a ese nuevo ordenamiento, pero tiene que ser compatible con el modelo educativo de la institución. Y respecto a un plan de estudio, cada una de estas competencias, ¿sí?, están desagregadas también y se organizan en planes de formación. Y hasta el momento, el modelo educativo habla de dos grandes planes de formación. Uno, un plan de formación general, en donde están las asignaturas básicas y las asignaturas sello. Entonces ahí es donde, a partir de esas asignaturas, nosotros podemos llegar a las competencias básicas seguramente, ¿verdad? Y algunas competencias genéricas o transversales. Y luego un plan de formación especial, donde están las asignaturas de la especialidad propias de la carrera, ¿verdad?, y las asignaturas electivas de la especialidad. Por lo tanto, seguramente ahí en esas asignaturas se desarrollan las competencias específicas y tal vez algunas genéricas o transversales. Entonces, cuando nosotros queremos medir o queremos evaluar la pertinencia o el grado de cobertura del desarrollo de las distintas competencias que hemos comprometido en nuestro perfil de egreso, tenemos que fijarnos en que cada plan de formación las contenga, primero que todo, las contenga todas y las contenga con un énfasis que permita efectivamente llegar al perfil de egreso. Supongamos un ejemplo burdo, ¿no? Supongamos que tenemos demasiadas asignaturas, más de la mitad de las asignaturas de mi plan de estudio en realidad está apuntando a competencias básicas y dejamos muy poquititas asignaturas o actividades curriculares que están apuntando a las competencias específicas, que son justo las que necesitamos desarrollar para la especialidad. Ahí tenemos un desequilibrio que probablemente, después de haber hecho la evaluación,
va a ser muy difícil que ese plan de estudio muestre eficiencia respecto al grado de cumplimiento del perfil de egreso. ¿Se entiende? Entonces, un ámbito de evaluación va a ser, un aspecto, va a ser el peso relativo de las asignaturas respecto a estos planes de formación para poder cumplir efectivamente con estas competencias que tengo declaradas. ¿Dudas hasta ahí? Vamos a mirar mientras tanto, alguien abre el micrófono, ¿qué es lo que tenemos en el chat? ¿Dudas hasta ahí? En el chat no hay nada al respecto. Aquí pregunta Ronaldo Águila, dice consulta, ¿áreas formativas o líneas formativas? Ronaldo, depende cómo o a qué terminología, qué terminología adopta el modelo educativo. Hay modelos educativos en donde se plantean áreas formativas en general, más amplias, y otros que hablan más bien de líneas. ¿Sí? Va a depender de la nomenclatura. Yo recogí elementos que están en el documento del modelo educativo. Va a depender de la nomenclatura que utilice el marco normativo institucional en estos términos. En el chat no hay más. ¿Alguien necesita hacer una consulta hasta ahí o seguimos? Profesora, ¿Sí? esto está relacionado con el trayecto formativo, ¿verdad? Sí. Haciendo apuntes con puntos de métodos y técnicas que cada carrera tiene, además de para fortalecer la formación profesional. Así es, así es. Es un trayecto que va en ciertos niveles, es progresivo, ¿no es cierto? Es secuencial y que va adoptando ciertos niveles. Cada competencia tiene ciertos niveles de desempeño. A lo mejor una misma competencia yo puedo desarrollarla al inicio de mi proyecto formativo como estudiante, en un primer nivel de complejidad, pero también la estoy desarrollando en un nivel 3 de complejidad al final de mi trayecto formativo. La misma competencia, solo que tiene distintos niveles porque necesito en este trayecto ir incorporando otros elementos hasta poder llegar a un nivel 3 de complejidad mayor. ¿Sí? Entonces, tal vez esta ingeniería curricular, te digo yo, es compleja en ese sentido. ¿Sí? ¿Cómo dosificamos bien, cómo distribuimos bien las exigencias de los aprendizajes, cómo acompañamos adecuadamente a nuestros estudiantes, pero desde el punto de vista de los diseños curriculares, cómo hacemos una adecuada armonización para hacer que nuestros estudiantes no tengan que saltar de repente de un nivel 1 al 3 de una sola competencia, y además superpuestas en paralelo con otras competencias que es muy difícil de desarrollar en el ámbito, por ejemplo, de la especialidad, si es que no tienen desarrollada primero algunas competencias de orden básico. Entonces, la ingeniería curricular ahí nos ayuda un poquito en ese sentido. Gracias. Si no hay otra pregunta, continúo. Continuamos, parece. Después, si no alcanzaron, podemos verlo igual al final de la exposición. Todo este ordenamiento en el plan de estudio lo podemos ordenar secuencialmente, como estábamos conversando, en este itinerario formativo. Pero el itinerario formativo es un poquitito más complejo que una mera secuencia o un mero ordenamiento en semestres. Tiene que ver, por ejemplo, este es un esquema que está en el modelo educativo vigente de ustedes, al menos el que está en la página, yo creo que ese es el vigente, y establece, por ejemplo, salidas intermedias, hasta que, y justo en la mitad, ¿no? Hasta que lleguemos al título profesional. Eso significa que aquí yo tengo desarrollada al menos algunas competencias de orden disciplinar, al menos, porque si no daría lo mismo que yo ingresara a esta carrera, termine aquí, obtendría las mismas competencias si ingreso a mi carrera vecina de la misma institución, porque voy a tener las mismas competencias aquí desarrolladas. La idea es que tengamos algunos elementos de la especialidad aquí entre medio que me ayuden a desarrollar ciertas competencias, un nivel menor, por cierto, de orden disciplinar. ¿Cómo armonizamos todo esto?
¿Y por qué es buena esa pregunta? Porque eso nos ayuda a entregarnos pistas de cómo podemos evaluar después la eficiencia de este trayecto formativo, de este plan de estudio. Por ejemplo, una idea es que yo podría aplicar una evaluación de proceso aquí, justo antes que mis estudiantes salgan, aquí en la primera salida intermedia, aquí a un nivel técnico de la especialidad. Aquí yo puedo aplicar un hito evaluativo que me permita decir, bueno, los que van a llegar hasta acá, hasta el título profesional, ¿cómo vamos? Para poder tomar decisiones durante el proceso y no en el octavo semestre cuando ya no tengamos mucho que hacer. Entonces, el itinerario formativo y la estructura que tiene nos ayuda para efectos evaluativos en relación a de qué manera podemos ir pesquisando durante el proceso cómo va el cumplimiento de las competencias que hemos comprometido en el perfil de ingreso. Ahora bien, en el mismo modelo educativo, podríamos hablarlo en términos generales, pero la idea es inmediatamente ir a lo que ustedes tienen, ¿verdad? Si no, podemos ver una multiplicidad de modelos y la idea es hablar de lo que ustedes tienen como IP. En el mismo modelo, plantean como hitos de evaluación o como criterios de evaluación de los perfiles de egreso ciertas categorías o subcriterios como la pertinencia, la relevancia y la efectividad del proceso formativo. Entonces, ustedes han declarado en su modelo educativo que ustedes realizan esa evaluación o esa vigilancia, por decirlo de un modo, de los perfiles de egreso y plan de estudio a través de la pertinencia, la relevancia y la efectividad. Y establecen 3 modos para hacer aquello. El primero es considerar las necesidades y requerimientos del mundo laboral y social de las regiones. Eso puede ser un poco como pertinencia, ¿cierto? La pertinencia tiene que ver con detectar una necesidad del medio y decir, ya, esto lo vamos a integrar porque el medio lo necesita. Necesita profesionales que estén altamente, por ejemplo, familiarizados con la tecnología, con la innovación tecnológica, ¿sí? Entonces integramos ese elemento en nuestros perfiles. Y eso se hace auscultando los requerimientos del mundo laboral y social. En segundo lugar, ustedes plantean la necesidad de establecer mecanismos de validación interna por especialistas. Probablemente después podemos compartir algunas experiencias. Y decir, este perfil de egreso, incluso los planes de estudio, lo someten a la evaluación de especialistas internos. Me imagino que del mismo IP. De modo que tenga una visión desde la propia especificidad de la profesión y por lo tanto acercarnos a una evaluación que nos permita después mejorar o ajustar algunos elementos que no pudieran estar presentes, por ejemplo. Y en tercer lugar, dice realización temprana de actividades curriculares con vinculación laboral. La efectividad, ustedes lo están mirando desde el punto de vista, según el modelo, desde el punto de vista de el diálogo que se realiza con las entidades externas a partir de ciertas actividades que permiten visualizar seguramente el desempeño de los estudiantes en el marco, en el ámbito laboral. Entonces de ahí seguramente ustedes recogen, o al menos este elemento podría apuntar hacia allá, recoger información relevante para ver cómo se están desempeñando estos estudiantes en el mundo laboral y por lo tanto a través de ello ustedes recoger ciertas conclusiones de qué tan lejos o qué tan cerca estamos del cumplimiento de este perfil de egreso comprometido a través del desempeño entonces de nuestros estudiantes en el ámbito laboral. Esos 3 elementos son los que ustedes por ahora tienen considerado por modelo. Por modelo. Puede que en la práctica hay algunos que no estén haciendo o estén haciendo por el contrario otras cosas más que se suman, ¿sí? La idea de este módulo es tener varias estrategias además de esta para poder tener una revisión y una evaluación más acabada de este cumplimiento del perfil de ingreso y plan de estudio.
tal vez un poquitito más global o tal vez un poco más sistematizada, estructurada respecto a cómo lo podríamos hacer para evaluar completamente los perfiles de egreso y los planes de estudio. Eso es lo que tiene la institución, más o menos, en términos, por cierto, muy resumidos, muy generales y para efectos de lo que estamos viendo en este módulo solamente. Pero ¿qué es lo que pide el sistema de aseguramiento de la calidad en nuestro país a través de los criterios? Eso es el SAC, Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Primero, tenemos que ver que nuestro modelo efectivamente nos permita acercarnos al cumplimiento de lo que pide el criterio de aseguramiento de la calidad. ¿Y qué pide el criterio? Que el perfil de egreso sea pertinente. Ya hay temas de pertinencia, sí, correcto. Sea actualizado. Por lo tanto, hay acciones y estrategias que desde el modelo debiesen estar ahí presentes para que las carreras activen acciones de actualización permanente. O al menos que eso esté oficializado. Cada cuánto tiempo se actualiza, por ejemplo, el perfil. ¿Ya? Validado. ¿Cuáles son los referentes? ¿Quiénes son los que van a validar? ¿Quién toma la decisión de que sí, ok, este es el perfil validado? Eso debiese estar refrendado en la normativa institucional también. ¿Cuál es la instancia que toma esa decisión final? Difundido, conocido por la comunidad académica. No basta con que alguien lo valide, una instancia institucional, y que se resguarden los temas de pertinencia, por ejemplo. También se requiere que lo conozcan todos, porque si no es bien difícil apuntar hacia allá si no lo conocemos. Y en segundo lugar, otro de los criterios de acreditación al respecto dice relación con que lo de arriba, el primer elemento que está entre comillas, que lo acabo de leer, cuente con ciertas condiciones para llevarlo a cabo, porque hacer todas esas cosas para el perfil de egreso no es fácil. Requiere de mecanismos sistematizados y documentados de monitoreo y evaluación. No basta decir que hemos validado el plan de estudio y el perfil. No basta decir con que es pertinente. No basta decir con que lo hemos validado y además difundido ante la comunidad académica, sino que tenemos que documentar aquello. Y esos procedimientos de levantamiento de información para documentar aquello tienen que estar lo suficientemente sistematizados al interior de la institución para poder efectivamente establecer acciones de monitoreo y evaluación. De otro modo es muy difícil evaluar, al menos evaluar con cierto grado, con cierto rigor técnico y con cierto rigor curricular. ¿Mm? ¿Esto para qué? Para después demostrar en qué grado hemos alcanzado con este perfil que declaramos arriba. Una de las maneras que es exigencia también de los procesos de autoevaluación y de evaluación externa en la CNA, los procesos de acreditación, una de las maneras de mirar la evaluación de los perfiles de egreso es a través de la consistencia interna y externa de este perfil. En la interna sabemos que implica saber en qué medida nuestros perfiles de las carreras conversan o están alineados con la misión institucional. Entonces, si la misión institucional, por ejemplo, da mucho énfasis a entregar una formación de calidad inclusiva, ciertamente, que es un ejemplo que utilizamos en la clase pasada, ciertamente en los perfiles también tiene que haber algo de eso, y en los procesos formativos también. Eso no significa que tenga que haber una asignatura de inclusión, no, significa que en las actividades curriculares o en la estrategia o en el modo en que se desarrolla la actividad académica debe estar ese elemento muy presente, porque es un sello institucional, porque la misión institucional así lo mandata. Entonces, cuando uno observa algunos perfiles y no hay ninguna relación o ningún vínculo con la misión institucional, ahí está reñido con la consistencia interna. Por otra parte, en la consistencia externa es lo mismo, que este perfil de cuenta, pero ya no solo respecto a la misión institucional, sino que
respecto a las normas y criterios o exigencias del sistema profesional, ¿sí? O del medio profesional y académico, y también con ciertos requerimientos particulares que debiesen estar presentes y que están de acuerdo con el título que se está entregando o con la formación que se está entregando, tiene que ser consistente con ello. Hay algunas exigencias específicas para ciertas carreras. Las ingenierías, por ejemplo, tienen áreas formativas muy determinadas, con nombre y apellido que son propias de la ingeniería, ¿cierto? Entonces, la consistencia interna tiene que ver con que en el perfil de egreso estén presentes esos elementos, que para resguardar aquello deben estar en sintonía con esa normativa, por eso es externo, con esa normativa que está más allá de los lineamientos institucionales, sino que es una normativa del sistema, un requerimiento del sistema. Y por último, otra manera de verificar la calidad del proceso informativo que se suma a estas dos, o sea, es una condición sine qua non, es que existan ciertos mecanismos institucionales, lo mismo que lo anterior, que la lámina anterior, que nuestra institución tenga mecanismos establecidos, sistemáticos, formales, permanentes, para poder, por una parte, evaluar qué está ocurriendo con los perfiles, que tengamos estos dispositivos funcionando. ¿Y para qué? Para poder tomar buenas decisiones. No sacamos nada con tener un modelo maravilloso y unas metodologías maravillosas para revisión de la eficiencia de los perfiles de egreso y los planes de estudio, si finalmente eso no nos ayuda para tomar buenas decisiones. ¿Y en qué sentido buenas decisiones? ¿Mantener lo que tenemos o ajustarlo? ¿Cómo vamos a ver si ese ajuste, por ejemplo, es pertinente? ¿Fue bueno? Bueno, lo vamos a ver, por ejemplo, en el desempeño de nuestros estudiantes en el medio laboral. Creímos que haber introducido a lo mejor algún cambio en el perfil, haber puesto a lo mejor una categoría, un área de formación importante, una actividad curricular o algún elemento importante en la formación, iba a generar cambios en el desempeño profesional. Y a lo mejor no lo hicimos bien y no está generando el impacto que nosotros queríamos que generara, ¿sí? Entonces, la evaluación y los dispositivos de evaluación permanentes en el tiempo con respaldo institucional permitirían aquello. Eso es lo que hay que evidenciar en los procesos de acreditación TAC. Ahora, justo en este rato, y esta lámina no alcanzamos a subirla al portal, porque llegó después, cuando justo en estos días, cuando este PPT ya estaba subido. Pero lo pueden tener del documento que emanó de la CNA y que en este minuto está en consulta. Aparecieron los nuevos criterios y estándares institucionales para los IT y los CFT. Eso, como les contaba, está en proceso de consulta por parte de la CNA. Todos podemos entrar a la plataforma y participar, pero las instituciones están llamadas a emitir una opinión como institución. ¿Y por qué es importante esto? Porque en este minuto, como está en consulta, tenemos algo que decir a lo mejor. A lo mejor no nos parece, a lo mejor es poco pertinente a la naturaleza de nuestras instituciones, algo tenemos que decir. La experiencia dice que de la consulta a cuando entran en vigencia hay algunos cambios, pero en general, más o menos en un 80% se mantienen iguales, así que hay que mirarlo pensando en que buena parte de esto va a ser exigible en poco tiempo más, en muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que están señalando los nuevos criterios y estándares que posiblemente van a ser prontamente aprobados y van a estar en vigencia prontito también? Algo dicen, a nivel institucional, ojo, no de carrera, pero ¿quiénes son los que administran el perfil de egreso y de ingreso en este caso? Son las carreras, así que ahí les toca una tarea. Se evalúa, este es un criterio y un requisito, un requerimiento. Se evalúa periódica y sistemáticamente la pertinencia de sus perfiles de ingreso y egreso. Es decir, a la institución, cuando entren en vigencia estos nuevos criterios y estándares institucionales, les van a pedir que ustedes sean capaces de evaluar periódicamente no solo el perfil de egreso, sino que también los perfiles de ingreso, considerando la retroalimentación de sus titulados, los empleadores, los requerimientos del medio laboral
y las tendencias técnicas y tecnológicas, por cierto, por la naturaleza de vuestra institución. A partir de la actual se actualizan los perfiles de ingreso. O sea, una forma de evaluar esto es considerando qué es lo que está ocurriendo con los requerimientos del medio laboral, cuáles son las tendencias técnicas y tecnológicas para poder introducirlas en nuestra formación. Y ser capaces de mirar qué está ocurriendo con el tipo de estudiante que ingresa a nuestra institución para que la distancia al perfil de egreso no sea tan amplia y sea posible que el estudiante que se matricula en su institución efectivamente llegue al perfil de egreso. Si vemos que la distancia es muy larga, entonces proporcionar rampas, ¿verdad? Posibilitar a este estudiante que avance progresivamente y lo logre. Esa es nuestra responsabilidad institucional también. En el segundo punto, y abro después preguntas, la institución cuenta con políticas y mecanismos de apoyo académico para la progresión de sus estudiantes, desde el acceso hasta la titulación. Es decir, mantengamos vigilados, en el buen sentido de la palabra, en el sentido académico, mantengamos la vigilancia de lo que están haciendo nuestros estudiantes y detectemos durante su proceso formativo, su trayecto formativo, qué es lo que está ocurriendo con ellos. Veamos algunos indicadores de desempeño, veamos qué está pasando con la retención, veamos qué está pasando con las asignaturas críticas. Entonces a nivel institucional tenemos que evidenciar que tenemos mecanismos que nos ayudan a hacer realidad aquello. Y en tercer lugar, que la institución cuente con mecanismos de seguimiento de titulados y apoyo a la inserción laboral temprana, es con apellido, no es cualquier apoyo a la inserción laboral, es temprana. La información y resultados obtenidos debiesen orientar la adecuación y actualización del currículum, es decir, la adecuación y actualización de nuestros perfiles de egreso nuevamente y nuestros planes de estudio. Ya esto es bastante exigente, tampoco imposible, con la debida atención y estrategias técnicas curriculares es posible hacerlo, y con respaldo institucional es posible hacerlo. Yo diría que la complejidad está en las letras rojas que están aquí abajito. Son criterios críticos. ¿Qué quiere decir eso? Que si estos entran en vigencia tal cual están aquí, con solo uno que la institución no cumpla, no se acredita. Eso significa crítico. Que basta con que uno no se cumpla para que la institución sea suficiente como para que la institución no se acredite. Entonces, la centralidad de tener modelos, mecanismos y políticas respecto a la evaluación de los perfiles de egreso y el trayecto formativo de nuestros estudiantes realmente cada vez es más importante para poder demostrar la calidad de lo que hacemos al interior de del ámbito formativo. Voy a abrir el chat mientras piensan en preguntas. Vamos a hacer una pausa de preguntas. Dice Leonardo, dice, hoy con los nuevos planes de estudio 2000, dice 201, me imagino que 2011, no sé, se eliminan los diplomas de especialización. Estos serán reemplazados por constancias de progresión curricular. Perfecto. La connotación que tenga, Leonardo, pudiese ser que del trayecto formativo, estas constancias de progresión curricular pudiesen ser una oportunidad en este itinerario formativo para instalar a lo mejor hitos formativos o para recoger información relevante respecto a lo que está ocurriendo con el cumplimiento de los perfiles de ingreso. Bien, hay un avance ahí en lo que está haciendo el modelo, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. De nada. Ahora, ojo, si hay un cambio ahí, una recomendación es que también se vayan haciendo adecuaciones o ajustes al modelo. No vaya a hacer cosas que después en la evaluación de las carreras digan, muy bien esto de las constancias y progresión curricular, pero esto no está contemplado en el modelo de la institución. ¿Ya? Yo sí que el modelo creo que se está revisando, actualizando, entiendo. ¿Sí? Entonces, en esa actualización debiese estar considerado esto, que no quede fuera. O sea, estos cambios que seguramente obedecen a un ánimo de mejoramiento,
si ya no son diplomas y son constancias, tiene una razón de ser, ¿verdad? Una razón académica y formativa. Y esa razón, esa justificación y ese cambio de nombre que tiene un respaldo curricular, tiene que estar explícitamente dicho en el nuevo modelo educativo. ¿De acuerdo? Para que después no digan y no tengamos inconsistencia entre lo que plantean los itinerarios formativos y lo que dice el modelo. Recuerden que esa es la primera llegada, la primera evaluación que se hace. Solo esa sugerencia. Gracias. Dice, tengo esa lámina de la PPT que bajé y las otras siguientes. Ah, ya, entonces lo alcanzamos a incluir, Ronaldo, que ya con los tiempos ya los tengo cruzados. Qué bueno que lo alcancé a incluir entonces. Después dice, yo tampoco tengo grupo, señorita Karim. Ya, esa pregunta no es para mí. Profesor, en las otras clases te decía que era bueno ver los perfiles de ingreso cada 4 años, 5. Ahora con estos nuevos criterios se cortarían. No necesariamente, dice Blanco, Olga, Valenzuela, Rivera. No necesariamente. Eso es una decisión institucional. Por lo general, la recomendación es revisar los planes de estudio como mínimo en función de la duración de esos planes de estudio. Si mi plan de estudio dura 4 años, bueno, revisemos y hagamos ajustes cada 4 años. De manera que vayamos haciendo un estudio de las cortes completas. Pero puede ser también que hayan evaluaciones de proceso al medio. Porque si no lo hacemos al medio, nosotros sabemos que después ya cuando terminamos el 4º año nuestros estudiantes se van, ya no hay mucho que hacer. Y el riesgo de que la presencia del IP no sea la adecuada, no esté en función de lo que ustedes quieren hacer como instituto en el medio profesional, no dé el alcance y el desempeño de los profesionales esté lejos de lo que ustedes quieren que se instale allí en el medio laboral. Entonces, antes de que salgan estos profesionales ya y no haya mucho que hacer, la recomendación es que pueda haber ajustes y por lo tanto evaluaciones previas antes de los ajustes, antes de que salgan al mercado laboral. Es una recomendación. No hay recomendaciones que diga, usted tiene que hacer una medición al 2º año, al 4º año, no hay, o todos los años, no. Pero tiene que ver un poco con decisiones institucionales internas de acuerdo al modelo y depende también de la progresión que ustedes realicen. En términos generales, sí es recomendable hacer evaluaciones de proceso. Ya, vamos a seguir. ¿Sí? Súper claro, profesora, gracias. Ya. Entonces. Profesora, una consulta. Sí, por supuesto. Mira, para efecto de la revisión de los perfiles y de la validación, sí. ¿qué nos recomendaría usted para ir monitoreando con nuestros empleadores o los centros también externos de práctica, cómo ir recogiendo información antes del término de una cohorte de egresados? ¿No? Porque también es un elemento clave a considerar para la renovación o mejora de los itinerarios formativos y también del perfil de egreso para una corte de continuidad. Ciertamente, Rodrigo, gracias por la pregunta. Vamos a ir conversando sobre eso, pero en términos generales, es recomendable auscultar el medio laboral a partir de lo que están haciendo nuestros titulados durante las prácticas, pero también después de que nuestros muchachos ya se han ido. Porque una cosa son las competencias que ellos van desarrollando durante su trayecto formativo, que tienen cierto nivel de complejidad, y otra cosa son algunas competencias que no se llaman competencia o no se, de egreso, ya son más bien competencias derechamente profesionales, que los estudiantes logran desarrollar cuando llevan un tiempo trabajando. Ojalá la institución fuera capaz de hacer ese análisis también, porque no nos olvidemos que también se plantea un desafío en la educación superior y que es promover en el pregrado
que nuestros estudiantes permanentemente se vayan especializando. Entonces, el pregrado es como la base. Y si con esa base los estudiantes son capaces de profundizar algunas competencias, ya situados, ya trabajando en el medio laboral, quiere decir que eso da cuenta de un primer nivel también de excelencia en la formación de pregrado. Ahora, ¿cómo hacerlo? Hay varios métodos. En las prácticas hay instrumentos como portafolios, hay encuestas que se le hacen a empleadores, hay encuestas que se le hacen a los mismos titulados, hay un trabajo que se puede hacer con otras técnicas de recolección de información como grupos focales, que son los mismos profesores que acompañan o que dirigen práctica, como también aquel que los recibe en las instituciones, ¿sí? El supervisor de práctica en las mismas prácticas en las mismas instituciones. Y hay otra estrategia más a nivel institucional y que dice la relación con constituir un comité asesor externo, así se llaman, comités asesor externo, en donde ustedes primero estudian cuáles son las instituciones más pertinentes para las carreras que tienen y las invitan, ¿ya? Entonces, a lo mejor alguna ONG, a lo mejor una empresa importante que tenga presencia en la zona, donde además trabajan muchos estudiantes egresados de ustedes, no sé, sectores del mundo productivo que son pertinentes a las carreras que ustedes están impartiendo. Se constituye un consejo asesor, unas 15, 20 personas, y mantienen un diálogo permanente respecto a los requerimientos del medio. Y con esos elementos, sumado con otros, ustedes pueden tener perfectamente mucha información que podría aportar a qué es lo que está ocurriendo en términos de exigencias en el medio profesional y en el medio laboral, que son dos cosas parecidas, pero son lo mismo. No sé si te respondo, pero eso en general vamos a ir profundizando, ¿sí? Compartiendo experiencias y modalidades. Gracias. En el documento que está en plataforma es un documento largo, para estos efectos uno lee un capítulo, pero hay varios capítulos que están orientados hacia cómo recoger información. Si mal no recuerdo, hay 2 capítulos que entre medio aparecen recomendaciones respecto a cómo hacer ese levantamiento, ¿ya? Ahora, hay un modelo SINDA de cómo está pensada la validación de los perfiles. ¿Cómo lo validamos? Y la validación de los perfiles, desde lo que SINDA ha aportado al sistema de educación superior, considera 4 ejes fundamentales. Vamos a ir rápido antes que se nos termine el tiempo. Están en la lectura, en todo caso. Lo primero es consistencia. Y esto quiere decir que los perfiles de egreso debiesen estar hechos de tal manera que en su diseño incorporen, o sea, lo suficientemente amplios para que incorporen todo lo que se necesita para esa asignatura, para esa carrera en particular, todos los elementos que debiera contener, ¿ya? La pertinencia tiene que ver con lo mismo, pero específicamente para la profesión, considerando estándares o requerimientos nacionales o internacionales. Hay carreras que tienen ciertos requisitos que los establece el Sistema Nacional de Educación o los establecen las comunidades disciplinarias. Entonces, la pertinencia tiene que ver con eso. La pertinencia tiene que ver también con una necesidad del medio que hay que recoger y que hay que incorporar al perfil. Suficiencia dice que el perfil contenga y explicite todas las competencias para dar cobertura a esta disciplina y para dar cobertura a lo que este estudiante va a necesitar en su desempeño profesional. Y también tiene que tener ciertas características para que sea evaluable. Y eso dice relación con que se establezcan de manera precisa aquellos elementos que me permiten a mí ir recogiendo evidencias de cómo va el cumplimiento del perfil y hacer ajustes si es que es necesario. Verificables y observables tienen que ser esas evidencias. Cuando yo me establezco metas y me establezco ciertas características o niveles de desempeño para el perfil, tienen que ser verificables y observables, porque si no, no los podría evaluar.
Ahora, ¿qué criterios podríamos contemplar también y que nos va acercando un poquitito a la metodología ya? Primero, un poco lo que planteaba recién. Lo primero es ocultar cuál es el nivel de satisfacción, aquí en el número 1 estoy abajito, que tienen los actores relevantes del proceso formativo respecto al proceso propiamente tal y también a sus resultados. ¿Y cuáles son los actores relevantes? Los internos y los externos. Los internos son los académicos y los estudiantes, y los externos son los titulados y los empleados. Entonces, recojamos información, cuál es el grado de satisfacción que encontramos allí, de acuerdo a toda la información disponible. En el número 2, ciertamente que un criterio muy importante es la evaluación de los aprendizajes por ciclo formativo. Si el itinerario tiene ciclos formativos, ciertas etapas secuenciales, vamos a tener que mirar qué pasa con los aprendizajes. Entonces uno hace la lectura para atrás. Entonces, ¿qué tenemos instalado para poder verificar cómo están los aprendizajes? ¿Tenemos instrumentos adecuados para ello? ¿Tenemos las capacidades para sistematizar esa información a nivel global por estudiante? ¿Podemos establecer categorías, levantar, por ejemplo, asignaturas críticas, dónde están los mayores problemas, etcétera? Yo me podría hacer varias preguntas en esa caja número 2. En la caja número 3, la calidad del desempeño de los egresados. Esto ya una vez afuera. Es necesario mirar qué está pasando con ellos afuera. A lo mejor creemos que lo estamos haciendo súper bien, pero sería muy nutritivo para nosotros incorporar algunas cosas que nos está señalando el medio profesional a partir del desempeño de los egresados, y yo podría verificar que hay algo que nos falta en el perfil de egreso. En el 4, también es una categoría de evaluación establecer la relación que tiene el perfil de egreso con estas demandas del medio, si finalmente tiene todo lo que debiera tener esta carrera y que está demandando, incluso las cosas nuevas que está demandando el medio. Y por último, si en el plan de estudio, en el perfil de egreso, está considerado suficientes actividades curriculares que me permitan generar o proveer a los estudiantes suficientes oportunidades de aprendizaje. Supongamos que, por ejemplo, en mi perfil de egreso yo digo que mis futuros profesionales van a manejarse en un segundo idioma. Y resulta que tengo un ramo, una asignatura en todo el plan de estudio que además es electiva. Entonces, ojo ahí, no estoy proporcionando todas las oportunidades de aprendizaje necesarias para que todos los estudiantes cumplan con esa partecita del perfil de ellos. ¿Ya? Rápidamente, solo para la evaluación de aprendizaje tenemos esta lámina. Vamos así a nivel más micro. ¿Qué está pasando con los aprendizajes? Para saber qué está pasando con los aprendizajes, primero tenemos que saber qué aprendizaje componen el perfil de egreso, si no lo tenemos cómo. Y a partir de ello luego verificar cuál es el grado de eficiencia o cuál es el grado de cumplimiento del perfil de egreso. Una vez que sé cuáles son los aprendizajes comprometidos, saber cuáles son los desempeños asociados a esos aprendizajes. ¿En qué nivel de desempeño? Ya les voy a mostrar esta gráfica. Y esos niveles de desempeño, o dominios también, establecer criterios muy claros e indicadores para verificar cuál es ese nivel de desempeño. Y luego, cuáles y qué diseño van a tener los instrumentos, porque la pertinencia de los instrumentos para verificar el nivel de desempeño o de dominio es muy importante. Si no me preocupo por diseñar buenos instrumentos de evaluación, lo que conversamos recién, voy a recoger información respecto a qué está pasando con mis aprendizajes que no necesariamente va a apuntar a lo que yo necesito saber para tomar decisiones. Y por último, una vez que tengo los instrumentos de evaluación, saber en qué momento los voy a aplicar para poder retroalimentar los aprendizajes. Y eso es clave. ¿Cómo se hace esta distribución? Entonces tenemos que ir pensando qué instrumentos de evaluación manejamos, cuándo los aplicamos y cómo los vamos a analizar. Tenemos el perfil de egreso, tenemos
un grupo de competencias básicas, un grupo de competencias genéricas o transversales y competencias específicas. Dicho sea de paso, no es bueno tener demasiadas competencias. Mientras más competencias tengamos, no solamente esto se aumenta exponencialmente, sino que es muy difícil monitorearlas. Si tenemos demasiadas competencias, es muy difícil monitorearlas. A cada una de las competencias, nosotros podemos establecer, por ejemplo, subcompetencias. Para cada una de ellas debiésemos establecer, por definición de lo que es una competencia, cierto grupo de conocimientos, habilidades y actitudes. Para cada uno de ellos vamos a tener niveles de desempeño diferentes. Después de esto, entonces vamos a tener que diseñar instrumentos de evaluación pertinentes para poder recoger información respecto a qué está ocurriendo y en qué nivel sobre los desempeños, para poder llegar finalmente al principio y en qué medida el grupo de competencias básicas está cubierta o está cumplida respecto a esta promesa de desarrollo. Esto es lo último, antes de irnos al taller. Desde ya entonces podríamos empezar a levantar algunas preguntas, a hacernos algunas preguntas a modo de autoevaluación. Pensar en la carrera en que estoy trabajando para efectos de este ejercicio en la carrera de mi grupo. Ya tenemos un primer levantamiento de información. Les voy a preguntar en términos generales cómo van con eso. Podríamos preguntarnos, ¿la unidad académica implementa un sistema de evaluación del logro del perfil de egreso? Que sea sistemático, que esté refrendado en la normativa institucional, que establezca plazos, cierta periodicidad para hacerlo, con informes de gestión y que finalmente retroalimenten los perfiles. Esa es una primera pregunta que hay que hacer para saber si alcanzamos a cubrir el criterio de acreditación. Segunda pregunta. ¿Existen hitos o algo parecido definidos a lo largo del proceso de formación para evaluar el avance del logro del perfil de egreso o solamente lo estamos evaluando al final? ¿Existen hitos? Es decir, nos detenemos, hacemos una pausa durante el trayecto formativo para decir, a ver cómo lo estamos haciendo, qué cosas tenemos que reforzar hacia adelante, pero también los que vienen de las cortes nuevas. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? A lo mejor no lo tenemos contemplado y esta sería una excelente oportunidad para la metodología, por ejemplo. La unidad aplica evaluaciones para determinar el cumplimiento del perfil de egreso de sus estudiantes. La unidad consulta actores claves sobre el cumplimiento del perfil de egreso. Nos preguntamos como académicos si en una instancia formal, no en el café, si estamos cumpliendo con lo que comprometimos en nuestro perfil. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué evidencia? ¿Sí? ¿Con qué evidencia lo vamos a demostrar que lo hacemos y tomamos decisiones a partir de ese levantamiento? En la letra E, ¿se identifican asignaturas integradoras del plan de estudio? Hay algunas asignaturas que integran capaz que las 3 tipos de competencias. Hay asignaturas que son estructurales en una carrera, ¿sí? Que integran varias competencias o que uno puede decir, si esa asignatura no está, estamos en problemas. Todas son importantes, por cierto, pero hay algunas que tienen un peso articulador mucho más grande que otras asignaturas. Por ejemplo, en pedagogía, que es mi profesión, las didácticas son absolutamente estructurales. ¿Sí? Un profesor puede saber mucha matemática, pero si no sabe enseñarla, estamos en problemas porque en realidad va a ser matemático, no va a ser profesor. Va a ser estadístico y no profesor. Entonces está directamente vinculado con la profesión. A eso nos referimos con asignaturas integradoras o que tienen son más estructurales que otras. Hay que identificarlas. ¿Y por qué es bueno identificarlas? Porque a lo mejor podríamos establecer un hito evaluativo a través de esas asignaturas. Yo puedo detectar 5 o 6 asignaturas de todo mi plan de estudio y a través de ellas yo recojo información respecto al cumplimiento del perfil de egreso. Esa puede ser una metodología. Pero para eso primero hay que detectar cuáles son esas asignaturas, que son estructurales. Entonces yo miro la estructura y veo cómo estamos, si se me cae o no se me cae este edificio. ¿Sí? ¿Se identifican asignaturas críticas del plan de estudio? Hay que identificarlas porque podemos tener problemas allí. O nuestros estudiantes no están cumpliendo con las mínimas competencias que hay que desarrollar en ellos,
por eso son críticas, porque hay muy alta tasa de reprobación, o algo está pasando con los procesos de enseñanza-aprendizaje. O a lo mejor antes de esa asignatura hay problemas de secuencialidad. Es muy exigente para el nivel en que está puesta esa asignatura, para el semestre en que está puesta. Puede ser varias las razones. En la letra G, ¿se realiza seguimiento de las tasas de aprobación, retención, egreso y titulación? Por eso les pedí esa información en la ficha. Tenemos que mirarla. Y no mirarla cuando nos vayamos a acreditar, mirarla siempre, porque es un indicador. Son una luz de alerta de lo que estamos haciendo. Si tenemos una baja tasa de egreso, algo no estamos haciendo bien o hay algo que incorporar en nuestra práctica académica. Y por último, la unidad toma decisiones en función de la información interna y externa recogida. Estas son las tensiones principales. Estos son los problemas que debiese abordar la evaluación para saber qué es lo que estamos haciendo con nuestros perfiles. ¿Sí? Vamos a mirar el chat y nos vamos a los grupos, pero les voy a explicar lo que vamos a hacer. Se me perdió el chat. No tengo chat. No tengo más chat. Soledad. Ya. ¿Preguntas? ¿Sí? Tengo una pregunta que me llegó a mí, pero dice profesora, así que debe ser para ti. O yo no la veo, yo me la No, es que me llegó al privado. Dice, ya. Cuando usted decía que era bueno incentivar a nuestros alumnos de pregrado, debe ser a que se perfeccionen consulta. En su visión experta, ofrecer a los alumnos que obtengan su título con un diplomado que pueden cursar el último semestre de su carrera. Es muy bien visto en los procesos, gracias por la pregunta, es muy bien visto en los procesos de evaluación externa, o sea, le hace acreditación, que la institución provea de oportunidades de formación continua. Sobre todo si es un propósito y es parte de la misión institucional. Incluso con mayor razón, desde mi punto de vista, recogiendo algunas experiencias de universidades o de IP o CFT regionales, con mucho más razón y fuerza en aquellas instituciones que están instaladas en regiones apartadas, porque ofrece una posibilidad de desarrollo regional muy importante y en donde las instituciones debiesen contribuir. Si no lo hacen nuestras instituciones, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, ciertamente que para los procesos de evaluación de la calidad, ese componente, y el ofrecer oportunidades de formación continua, es muy importante y muy valorado en los procesos de acreditación. Muchísimas gracias, profesora. Muy amable. De nada, de nada. Les explico lo que vamos a hacer. Yo quisiera que hubiera la mayor de las sinceridades en el ejercicio que vamos a hacer y en de las próximas clases, ¿sí? Aquí los ejercicios de autoevaluación tienen está a la base el poder mirarnos para tomar buenas decisiones, ¿sí? Entonces, tomémoslo como un ejercicio, pero el documento también, el instrumento puede quedar también, se puede sistematizar. A propósito de este diplomado, después podríamos pedirle a alguien que saque un resultado final para que tengamos una visión general de toda la institución respecto a lo que podemos recoger de aquí. Y a lo mejor eso activa algunas oportunidades de mejoramiento para la institución. También se puede hacer eso con este instrumento. Les explico. Se llama pauta de cotejo. Aquí hay varias dimensiones que podemos observar. La primera tiene que ver con las condiciones que tiene la institución para instalar mecanismos de evaluación de logro del perfil de egreso. Si existen, si no existe, si existe política, si no existe, o si está, o hay responsables de la implementación de las evaluaciones. Después, si en la documentación institucional se explicita cómo se evalúan los perfiles de egreso. En otra categoría, los procedimientos de evaluación, si están claros a nivel institucional o para la carrera. Otra dimensión, si la evaluación de los informantes claves en relación al logro del perfil de egreso de la carrera se hace periódicamente y si los acerca a saber cuál es el grado de cumplimiento de estos perfiles a través de esta consulta de informantes claves. Y por último,
saber si ustedes estiman que los procedimientos que solicita la institución para evaluar el logro del perfil de egreso se hacen durante el proceso formativo. Y ahí se hacen varias preguntas. En cada uno de estos elementos que les mostré, que les leí, se hacen varias consultas y ustedes podrán determinar el grado de presencia, si existe, si está o si no está. ¿Qué pretendemos con esto? Ocultar cuáles son los flancos que se puedan abrir o al contrario, algunas cosas que pudiesen incorporar para una eventual metodología o modelo, si ustedes quieren ir más allá después con el tiempo, de la revisión y de la evaluación de los perfiles de egreso. A través de estos elementos uno puede decir que hay algunas cosas que tienen instaladas y hay algunas cosas que no. Entonces vamos a determinar el grado de presencia o ausencia de ciertos dispositivos institucionales y de carrera para generar condiciones base para luego hacerlo, llevarlo a la realidad. Porque una cosa es lo que podemos establecer metodológicamente, que hasta ahí nomás vamos a poder llegar en el marco de este módulo, y luego después implementar esa metodología. Esto nos ayuda a auscultar cuáles son las condiciones, dónde estamos situados. Y si tenemos que generar condiciones, también es una oportunidad para ir avanzando en aquello, justo ahora que la institución está revisando su modelo educativo, a lo mejor hay algunos elementos que pudiesen aportar, ojalá, en ese sentido. Entonces, el desafío para hoy día no es entregable, pero también se acumula con la ficha de información, para que después lo incorporemos en el trabajo final. Ya este es el segundo documento que se va a incorporar. Teníamos la ficha de la carrera y ahora tenemos esta pauta de cotejo. ¿Sí? ¿Dudas sobre cómo se completa esto? Va a requerir de una conversación en el grupo, va a requerir de cierto intercambio de opiniones hasta que lleguen a un consenso y indiquen si existe o no existe ese mecanismo, ese dispositivo. Profesora, ¿Sí? la actividad es la que está en la plataforma, ¿verdad? En la número 3. Pauta de cotejo. Perfecto. Hay 3 preguntas ahí en la pauta. Esa es la que tenemos que trabajar. No, son más. Es una matriz que dice pauta de cotejo para la evaluación de perfiles de egreso, y ahí ustedes ponen el nombre de la carrera y aparece una matriz que ocupa toda la hoja. A ver, no sé si la ven, yo la tengo aquí impresa. Claro que se ve al revés, parece pero es larguita, tiene un cuadrito, ¿ven? ¿La vieron? Voy a revisar, yo bajé algo, no lo bajé todo. Profesora, ¿no está en la plataforma subida? En la plataforma debería estar como taller, porque si es así no está. No, no Yo lo está. revisé recién. No está como taller, no está como taller, pero está dentro del material de lectura obligatorio al final. Así es. Profesora, el que dice, el que tiene sí, no, ¿cierto? Sí. Ay. Yo lo tengo, don Ronaldo. El que dice sí, no, pauta de cotejo. ¿Lo encontraron? Está en obligatorio, me parece. Ahí lo subieron. De vuelta, mientras la buscan, tratemos de llegar 10 minutitos antes. ¿Es posible? 10 para las 6. Ahí lo encontré, estaba más abajo, no había revisado toda la... Apareció, ya. Qué bueno. Perfecto. Entonces, con la ayuda de Karin, distribuimos los grupos y regresamos 5 o 10 minutitos antes de las 6 para que comentemos muy globalmente cuál es el grado de presencia de estos elementos que son fundamentales para implementar procesos de evaluación de perfiles de egreso. ¿De acuerdo? Si hay dudas, me llaman y yo voy a los grupos. Karin, ¿usted puede mandarme a algún grupo, cierto? Si es que se necesita mi ayuda. Sí, no hay problema. Ellos nos avisan y te derivamos a algún grupo.
Ya, estupendo. Tengo los grupos casi listos. Hay alrededor de 12 o 13 personas que no están identificadas con código, así que vamos a iniciar la sesión. Se van a ir a todos a sus grupos y me voy a quedar con las personas que no están identificadas ahora, para ver en qué grupo están y definirlos y enviarlas después. Tengo una duda. Tengo el grupo verde y tengo el grupo 5. ¿Será el mismo? Camilo Aedo, Clara Sea y Leonardo Guzmán estarán en el grupo de Gabriela Zapata, Diego Ceballos, Paola Jorquera. No. ¿Será el mismo grupo? ¿Cómo? Leonardo es blanco. Me parece que el grupo 5 ya no existe, ya por error se envió de que estaba conformado para esta sesión. Ok, entonces vamos a eliminar este grupo y me voy a quedar con ellos para ver después a qué grupo los enviamos, ¿les parece? Para no retrasar a los demás. Elimínelos nomás. De paso, aprovechen de completar la ficha de la carrera si es que quedaron algunos elementos todavía incompletos, porque eso es un insumo después para lo que viene, junto con lo que vamos a completar hoy día. Ahí se están viendo sus grupos. Y nos vamos a quedar con las personas que no tienen definido, que no pude identificar en qué grupo están. Vengo en un momento, Karim. Sí. A los grupos. Esto va a permitir un primer acercamiento respecto de lo que tenemos y lo que no tenemos, como les decía delante, e ir visualizando algunas actividades y algunas acciones que podrían ser parte de la metodología para que podamos revisar y evaluar los perfiles de egreso en un futuro, ¿sí? Porque vamos a plantear una metodología, pero seguramente esa metodología se perfecciona, se introducen algunos elementos adicionales más allá de este ejercicio particular y después la pueden implementar, esa es la idea. Incluso este mismo instrumento, como les contaba, si se puede sistematizar, ya pueden tener una opinión global en el marco de este diplomado respecto al grado de presencia de estos elementos a nivel institucional, ya que hay distintas carreras, a lo mejor se podría hacer un primer acercamiento y tener un pequeño sondeo diagnóstico de lo que aquí se presenta. Así que quien quiera participar, se abre un poco, se abre la sesión, como se dice, para que nos cuente cómo les fue y cuáles son las conclusiones del grupo. Profesora, antes de iniciar con eso, nosotros en el grupo blanco tenemos una duda al respecto en relación al taller número 1. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros cogimos la carrera de psicopedagogía, carrera que se armonizó para el año 2020, pero tuvo un cambio estructural bastante importante. ¿Ya? De hecho, la única sede que la aperturó en el año 2020 fue la sede de Valdivia, de la cual yo soy jefa de carrera. Yeah. Pero además, ¿cierto? Tuvo una desvinculación de lo que era ¿En Quillota también se aperturó? Ah, ya, qué bueno saberlo, porque teníamos la duda. Ya, teníamos nosotros la articulación de TEDI con psicopedagogía, tenían una misma malla base. ¿Ya? Actualmente, ¿cierto? La malla nueva queda solamente con la carrera de psicopedagogía como profesional y la carrera de TEDI, en este caso, pasó al Centro de Formación Técnica. ¿Ya? Nosotros tenemos el documento de la armonización que se hizo de la carrera, pero, por ejemplo, los antecedentes que dicen relación con retención, con egreso, son los antecedentes que tenemos de la carrera antigua, o sea, de la malla antigua. No tenemos antecedentes, por ejemplo, que nos digan ahora porque es el primer año de la carrera, por lo tanto, no tenemos antecedentes de retención, de egreso. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo? Porque nos pide ahí esos antecedentes el punto 5, nos piden el punto 4, nos pide antecedentes, ¿cierto?, en relación a los indicadores, y el número 5 también nos pide indicadores en relación a la dotación docente y las características de talleres y laboratorios. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Porque aquí, si bien la carrera es una carrera antigua en la institución, que ya lleva muchos años, partió en el año 2000,
9, si no me equivoco, cuando yo empecé a estudiar, y trae, claro, toda una continuidad, pero ahora tenemos esta armonización que vino a generar, ¿cierto?, una diferenciación en el producto final de la carrera. Mira, yo te recomendaría, como esto es un ejercicio, yo recomendaría hacer este trabajo con una carrera que tenga información. ¿Sí? A lo mejor, claro, ahora la situación cambió porque estamos frente a una carrera vigente distinta, pero como no tenemos información, es mejor, como es un ejercicio, hacerlo con una carrera donde tengan más información para luego poder sacar algunas conclusiones. Con independencia de que después más adelante, cuando la carrera nueva tenga egreso, van a poder replicar el mismo ejercicio que vamos a hacer, pero con información real, digamos. ¿Sí? Claro, es que si fuera ese caso, por lo menos como se hizo la distribución por las carreras, psicopedagogía quedaría sin análisis porque en todas las sedes se hizo un cambio de malla. No, pero, ¿cuándo se terminó esa? Son todas las carreras que están con cambio, profesora, ¿Sí? disculpe. Todas las carreras de la institución están con rediseño curricular, entonces estamos con carreras nuevas hoy día, pero con la formación histórica. ¿Dónde se genera el problema? Se genera el problema en los antecedentes históricos en el punto 5 del formulario. Entonces, y eso en todas las carreras, no solamente en psicopedagogía, sino que en todas las carreras de la institución. Entonces, una de las soluciones, porque esto no tiene solución, o sea, la solución es trabajar con los formularios nuevos de armonización, pero con los antecedentes históricos. Claro. Esa es una solución, porque si no todos los grupos van a tener el mismo problema hoy día. Sí, es posible. Sí, es un ejercicio nomás. Supongamos que la carrera nueva rediseñada viene detrás y tiene estos indicadores o estos resultados. Vamos a pensar eso mejor para buenas la única soluciones. solución. Sí, sí, de hecho los tiene. Está planteado, digamos, los antecedentes históricos de la carrera en sí. Pensando que es la nueva, digamos. Vamos a hacer ese traslape. Un poco es como una simulación, sí, ciertamente. Sí, hagámoslo así y para que sea todo igual y no tengamos dudas entre medio. ¿Les parece? Perfecto. Y la otra consulta lo debemos mirar de forma institucional, es decir, tomando los antecedentes de todas las sedes. Sí, es mejor. Es mejor. Yo les recomiendo eso, porque los criterios de acreditación, la carrera es una sola, que se imparte en distintas sedes. Entonces, cuando se evalúa el perfil de egreso y se evalúa la calidad de la carrera, se evalúa en todas sus modalidades y sedes. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes están recogiendo es la información de la carrera, porque en un futuro la carrera se acredita considerando cuál es el comportamiento en todas sus sedes y modalidades. Entonces, si nos preocupamos solo de una, estamos dejando, es bastante irreal el ejercicio a lo que podría ser la exigencia de un proceso de acreditación de verdad. Perfecto, gracias. Ya. Hagamos un pequeño compartir para que veamos cómo resultó esto, qué preocupaciones les surgen, cómo está el grado de presencia de estas distintas dimensiones y poder ir sacando algunas conclusiones pensando en una metodología futura para la evaluación del perfil. Si alguien voluntario o voluntaria. Estoy leyendo el chat mientras tanto. Profe, nosotros podemos compartir, somos el grupo Café. Ya, excelente, gracias. Bueno, está compuesto por don Emilio, don Sergio, Pía, Gustavo, Felipe, Catalina de Valdivia y Omar Altamirano. Y Gustavo de Rancagua. Ya, no sé si desea que comparta o solamente lo explico. Puede ser ambas, sí, si puedes compartir mejor, si Karim nos da esa facilidad. Karim, ¿qué carrera? Karim, puedes abrir eso, perfecto. Omar, ¿qué carrera es? La carrera que nosotros seleccionamos es Construcción Civil. Ya, perfecto. Ya, y esta es la pauta de cotejo, donde en términos generales nosotros consideramos que si bien
en la institución existen algunas acciones que apuntan al desarrollo, ¿cierto?, del perfil de ingreso y a la evaluación del perfil de egreso de la carrera. No está instalada de forma sistemática una evaluación o mecanismos permanentes que permitan la evidencia de cada uno de estos puntos en la carrera, ¿ya? Y por eso nuestro análisis fue un poco, fue un poco descarnado, ¿ya? Donde señalamos que en primera parte, en cuanto a los mecanismos de evaluación, consideramos que no existe una política institucional que se encargue de la evaluación del perfil de egreso de las carreras de los programas de estudio, ¿ya? O al menos las personas que están en el grupo nosotros no lo conocen. Una unidad responsable de la implementación de un sistema de evaluación del logro del perfil de egreso, tampoco, ¿ya? Bueno, y evidentemente si no existe la unidad, tampoco va a existir quien implemente el sistema. Perfecto. ¿Ya? Luego, en documentos institucionales, en relación a la evaluación del logro del perfil de egreso, consideramos que no existe un manual que establezca la instancia de la evaluación del logro del perfil de egreso. ¿Ya? En el documento se determina que el procedimiento para evaluar el logro del perfil de egreso, tampoco, al no existir el manual, ¿cierto? No existe el documento. Claro, claro. Y hitos definidos a lo largo del proceso de formación para evaluar el avance del perfil de egreso, tampoco. Por lo mismo, por el tema del documento y además por la instalación del sistema. Luego un procedimiento de evaluación del logro del perfil de ingreso, que ahí decía egreso, pero nosotros lo corregimos porque abajito habla del ingreso. Ah, puede ser que haya un error de tipeo. Ya, gracias. Sí. Dice, la institución aplica evaluaciones para determinar el perfil de ingresos de sus estudiantes, y ahí consideramos que sí, que la institución ha trabajado ya desde hace varios años en diagnosticar el perfil de ingresos de los estudiantes, ¿ya? Y además en utilizar los resultados de esa evaluación para nivelar las competencias de los estudiantes. Muy bien. La evaluación de los informantes claves en relación al logro del perfil de egreso de la carrera o programa. Bueno, en algún momento existió una política, lo conversamos también, pero una vez presentado al proceso de autoevaluación del año 2012, eso funcionó hasta, no sé, 2014 o 2015, y desde ahí ya no se reactivaron esos procesos con los comités sociales empresariales, por ejemplo, o reuniones permanentes con titulados, ¿ya? Desde ahí que 3 de los 4 ítems están como no, y uno que es sí, ya que es la institución consulta sobre el grado de cumplimiento del perfil de egreso de sus estudiantes, y básicamente porque al final del ciclo existe una evaluación que realizan los estudiantes egresados. Perfecto. ¿Ya? Y finalmente el procedimiento que solicita la institución a la carrera para evaluar el logro del cumplimiento del perfil de egreso durante los procesos formativos. Para efectos de construcción civil consideramos que sí existen, por ejemplo, la identificación de asignaturas claves o integradoras del plan de estudio, ¿ya? De alguna forma la gente que tenía más experiencia en el rediseño curricular, así lo identificó en nuestro grupo, ¿ya? La identificación de asignaturas críticas es algo que también se realiza. La revisión de estrategias evaluativas explícitas en los programas de estudio también, y el seguimiento de la tasa de deserción de estudiantes de la carrera también se realiza, y la titulación igual. Perfecto. Excelente, Omar. Gracias por compartir este ejercicio. Lo primero que podría visualizar para empezar a pensar en cómo metodológicamente abordamos estos temas es que uno ve verticalmente el instrumento y ve que la concentración de la no presencia, ¿sí?, está más o menos en dos ámbitos, ¿sí?
aparentemente, según mi memoria o lo que alcancé a retener, la mayoría de la presencia de elementos para evaluar está en términos microcurriculares. Es decir, estos aspectos que tienen que ver con las asignaturas claves, la identificación de asignaturas críticas, las estrategias evaluativas, todo eso que está más bien a nivel microcurricular, hay mayor presencia que el resto. Y conforme uno se va alejando los procesos macrocurriculares, donde se toman determinaciones a nivel institucionales o se sistematizan mecanismos a nivel institucionales, empiezan a aparecer más letras o más crucecitas, perdón, y que marcan la no presencia. Entonces ahí hay un trabajo, mirándolo muy a grosso modo, ¿cierto? Con la urgencia de los tiempos también, que nos permite hacer un análisis un poquitito más desglosado, un poquitito más nutritivo, ¿cierto? Probablemente la institución está avanzando progresivamente en la instalación de estos procesos, desde las carreras hacia arriba, ¿sí? Desde las decisiones que están en la intimidad, digamos, de las comunidades académicas, a propósito de la exigencia de la formación, hasta institucionalizarlo y con ello, entre medio, generar documentación, generar procesos sistemáticos, después de los procesos sistemáticos, generar documentación oficial de la institución, manuales, reglamentos y normativas respecto a esto. Entonces, uno lo mira y puede observar, a partir de esto, siempre es limitado los instrumentos, ustedes lo saben, no quiero ser prejuiciosa ni mucho menos, pero uno cuando ve la fotografía y lo ve a distancia, uno puede percibir eso. Entonces, el desafío está en que los énfasis metodológicos, a partir de lo que han construido las carreras a nivel microcurricular, vayan avanzando hacia conseguir condiciones a nivel institucional para que esto que se hace a nivel de carrera, ¿sí? A nivel micro, vaya oficializándose y vaya incorporándose como una práctica sistemática, que está respaldada por la institución, que es parte del modelo educativo, ¿sí? Solo así, y desde ya humildemente se los recomiendo, a propósito de la acreditación institucional que viene pronto, podría ser un mecanismo que les permita ir incorporando buenas prácticas hasta que desde el modelo educativo hacia abajo ustedes contemplen la definición de estos mecanismos para la evaluación de los perfiles de ingreso, ¿sí? En cada uno de los elementos, esto es un análisis grueso, ¿verdad? En cada uno de los elementos uno puede hacer un zoom y decir, ya, ¿qué está ocurriendo con esto? ¿Qué condiciones podemos generar para poder trabajar en esto? ¿Ya? Y ya vamos decantando primeros elementos para desarrollar metodológicamente algunas acciones que nos podrían llevar a conseguir algunas cosas como esta. Por ejemplo, vemos que a propósito de la evaluación de los perfiles de egreso de acuerdo a los informantes clave, ¿sí? La parte externa, según lo que nos muestra Omar, para esa carrera en particular, aparentemente está un poco ausente, ¿sí? La verificación del grado de cumplimiento de los perfiles de egreso a raíz de la opinión de los empleadores y de los titulados o de los egresados no aparece, ¿sí? Está ausente. Entonces, cuando desarrollamos una metodología, lo incorporamos en nuestros procesos y así esa variable no está ausente. La idea es que cuando desarrollemos esta propuesta metodológica vayamos incorporando elementos que recogemos desde aquí. Lo que ya está instalado institucionalmente ya está y se aplica. Y lo que no está, lo incorporamos a nuestra metodología. De modo que abordemos en este esquema que aparece en el PPT, donde tenemos el perfil de egreso y estos 5 criterios para evaluar, incorporemos todas esas dimensiones, no nos falte ninguna. Y así hacemos una revisión y la posibilidad de evaluar nuestros perfiles de egreso en 360 grados. ¿Sí? Esa es la idea. Como les digo, esto podría ser un primer impulso para sacar una fotografía en el hoy del panorama institucional. Por si a ustedes les interesa tener algún insumo, lo pueden aplicar ahora o lo pueden aplicar en 2 años más para ver si hemos avanzado o no hemos avanzado. Y esto entrega una visión inmediata y global que puede servir para la toma de decisiones. Un poquitito más rápido, pero un ejercicio más, si me permiten tomarme 5 minutos más de su tiempo para mostrar otro ejercicio, a lo mejor de manera más breve expuesta,
Tratemos de hacer ese ejercicio fotográfico, ver dónde está la mayor cantidad de presencias o ausencias y a ver si podemos levantar la misma conclusión en otras carreras. Si no lo tienen así, como lo mostró Omar, puede ser de otra expresado o conversado. ¿Voluntario? ¿Voluntaria? Profesora, el grupo blanco trabajamos psicopedagogía y es totalmente o muy similar con lo que presentó Omar. No tenemos diferencias. Estupendo para efecto de este ejercicio, porque quiere decir que hay una situación generalizada que si todos aportamos con soluciones parecidas, impactamos en todas las carreras a la vez y a todas las instituciones a la vez. Así que sirve mucho esa información. ¿Estará más o menos pasando lo mismo en las otras carreras? Más o menos, ¿sí? Nosotros, Grupo Amarillo, nosotros igual llegamos más o menos a un panorama similar, incluso quizás más negativo que el que puso Omar. ¿Ya? Sí. ¿Y la concentración de no presencia está más o menos donde mismo? De manera sistemática, salvo en los indicadores de tasa de titulación y de deserción, ¿verdad? Ahí lo colocamos que sí, pero en el resto, ¿verdad? Lo vemos como prácticas aisladas, están presentes, como decía Omar, como acciones, pero no sistematizadas o sistemáticas. Vemos nosotros atisbos, ¿verdad?, de evidencia histórica, digamos, en la institución de tomar en cuenta, digamos, esos indicadores de manera positiva, pero por diversas razones, digamos, no de manera sistemática. Perfecto, perfecto. Y con esto vamos a cerrar. Lo que acaba de compartirnos, a ver, no alcanzo a ver el nombre porque primero dice Amarillo, no sé el nombre. ¿Ronaldo será? Ronaldo. Ronaldito, sí. Ya. Lo que nos acaba de compartir Ronaldito es que probablemente, y esto está reñido con el aseguramiento de la calidad, si bien es cierto, algunas iniciativas personales o acotadas a ciertas carreras son positivas porque podrían abordar algún elemento importante que dice relación, por ejemplo, en este caso con la evaluación de los perfiles, si no están sistematizadas y si no están oficializadas desde el punto de vista institucional, en algún momento se pierden, ¿ya? Entonces, el aseguramiento de la calidad y los procesos de aseguramiento de la calidad requieren de sistematización y requieren de que estos sean procesos oficiales para abandonar la lógica discrecional. Es decir, mientras menos discrecional sea, es decir, que no pase por la voluntad del jefe de carrera de turno o que no pase por la iniciativa o el entusiasmo de las personas que están implementando un programa de estudio en algún momento de la historia de esa carrera en particular, mientras esos mecanismos estén situados bajo la voluntad y bajo el entusiasmo de las personas, es muy probable que eso se pierda en el tiempo. Por eso hay que sistematizarlo. Entonces, aseguramos la calidad una vez que lo oficializamos, una vez que institucionalizamos esa buena práctica. Y ahí están las lecciones aprendidas, que en el lenguaje ISO se habla de lecciones aprendidas. Entonces, en términos generales, como estos eslogans, ¿no? Uno puede decir que mientras más discrecional sea, mientras más pase por la voluntad de las personas, menos aseguramos la calidad, porque eso se diluye en el tiempo y pasa por la voluntad de las personas. Se va esta persona, se cambia de institución, tiene otra función en la institución y se pierde, ya no se hace más. Entonces, por eso es importante sistematizar, tener a la vista los instrumentos técnicos, sistematizar e institucionalizar estas prácticas. Así aseguramos la calidad. Así cumplimos con los requerimientos del sistema y en este caso cumplimos con la promesa que le hacemos en nuestros estudiantes respecto a su formación. ¿Sí? ¿Se entiende esa última idea?
porque con eso nos vamos a ir, si no nos quedamos media hora más. No, nos vamos a ir a tomar once. ¿De acuerdo? Se entiende perfecto, profesora. Muy bien, muchas gracias. Con esto me despido. La próxima sesión del jueves van a tener las 3/4 partes para ustedes solitos en un trabajo parecido, pero es más profundo aún. Así que yo voy a estar media horita con ustedes y el resto me voy a pasear por los cursos. Se los pido, por favor, tengan claros sus grupos. Le vamos a pedir ayuda ahí a Karin o a Cristian, si es que está, quien esté, porque la idea es que trabajen en este espacio y no tengan que reunirse después. Y así yo me paseo por los grupos y aclaramos dudas. ¿Ya? Así que nos veríamos el jueves. Ok. ¿Sí? Que estén muy bien. Perfecto, que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Chao, chao.